Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más. Con todo gusto, les saluda Enrique Rodríguez. Saludo a Úrsula Martín. ¿Cómo estás, Úrsula? Muy bien, muy requete bien, exageradamente bien. El saludito de siempre, ¿no? Ujú. ¿Tú qué Sí, porque tal? luego en el día a día, mi papá siempre me dice, la gente siempre me saluda hasta 3 veces y tengo que decir que estoy bien, ¿no? Entonces, ya ahora se vuelve mucho más retórico todavía en el podcast, ¿no? O sea, así como de, ¿cómo estás? Pues bien, estamos grabando. Sí, claro. Nada, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues bien, pero acá extrañada que como que me están rondando mucho. Te están rondando. Las abejas como que Ah, están las haciendo un abejas. vuelo raro hacia Para así. quienes hayan llegado a este canal, a este podcast, a este episodio, dependiendo de donde lo vean, pues Úrsula tiene, es apicultora, tiene abejas y tiene unas abejitas en el cuarto donde graba. Entonces, bueno, ahí a veces tiene que lidiar con eso, con la luz, con las Con todo, inclemencias pero del entorno, pero bueno, ahí ahí estamos. vamos, Que no se diga haciendo que lo hay que se puede. multitask, ¿no? Como Haciendo dice la gente. apicultura Ajá, y además este podcast y además todo lo demás que haces. Son exacto. como mil cosas, pero bueno, Empecemos. empecemos. ¿Qué onda, Úrsula? ¿Cómo ves tú? A mí, mira, por una cuestión de la vida, ¿Mm? a mí me ha tocado acompañar a mucha gente que llega de fuera pues a visitar casas, a preguntar por precios, a ver cómo está un poquito. Y pues por esa curiosidad antropológica a mí me ha surgido meter las narices un poquito de más en el tema inmobiliario, que desde hace tiempo viene sonando para Yucatán, particularmente la ciudad de Mérida, como algo de llamar la atención tanto de sociólogos como de arquitectos, como de políticos, antropólogos, urbanistas, en general interesados en el tema urbano. Y a mí me ha empezado bueno, me ha empezado, no, me empezó hace mucho tiempo, por lo menos unos 15 años atrás hasta ahora, el tema de cómo ocurre el crecimiento urbano de las ciudades, cómo impacta esto en el precio de las viviendas. Curiosamente, en el último podcast, quienes nos escuchan, si recuerdan, tocamos este asunto de la clase media que tiene que ver con el ingreso, con el gasto, y uno de esos parámetros que tiene que ver con el costo de la vida en general, tanto lo que una persona puede llegar a generar o a percibir, como con el tema de cuánto puede Perdón. tener de ingreso, tiene que ver con la casa habitación, y no solamente eso, sino con las características. Y yo me empecé a topar con varios temas y hoy vamos a hablar un poco, me gustaría tocar ese tema, espero que sirva y le sea de interés a la gente. En algún punto le será de interés a todos, a quienes piensen comprar, en algún momento comprarán o en algún momento rentarán. La cosa de lo inmobiliario no es un tema lejano, es más de nuestra vida cotidiana de lo que nosotros pensamos, las bienes raíces y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay un montón de mitos, de ideas, algunas equivocadas, algunas acertadas, muchas de opinión popular, en fin, otras de expertos, de brokers, en fin, hay un montón de cosas. Pero un poco para poner el contexto antes de entrar de lleno a la plática, es que yo me empecé a dar cuenta de cómo se catalogaba, digo, ojalá y hay expertos inmobiliarios que se dedican a esto y que puedan ayudarnos con los comentarios o a ponerse en contacto con nosotros si es que decimos alguna imprecisión, pero hay varios factores para determinar, por ejemplo, cuando se va a comprar una casa, que ya hemos dicho que Yucatán tiene uno de los costos más bajos en vivienda por mayor espacio, o sea, son varios los factores que entran, son casas con espacios muy amplios para el resto de la República, a costos muy baratos para el resto de la República. Esto lo dijimos el podcast pasado, pueden compararlo, pueden cuando quieran, internet está a la mano, hagan una comparativa de cuánto cuestan las casas en Yucatán, en Mérida y en otras ciudades o en otros estados y verán ustedes las diferencias. Es una de las cosas que importan para lograr darle un valor, el valor llamado catastral de la casa, es decir, el que se registra o el predio, es los metros cuadrados construidos. Y ahí es donde a mí me empezó a llamar la atención porque ese era el punto de partida. Distinto a ello será el valor comercial del inmueble. ¿Qué quiere decir valor comercial? ¿Dónde se ubica? Es decir, la zona en donde está.
¿Qué servicios tiene alrededor? ¿Qué es lo que hace que tenga mayor plusvalía? ¿Qué capacidad de reventa tiene? Que esto es muy importante. Una cosa es que algo tenga plusvalía y otra cosa es con qué rapidez puedes tú vender el inmueble, si es que deseas venderlo o rentarlo. Pero sobre todo, a mí me llamó la atención que cuando hablaban de metros cuadrados construidos eran en superficie. Es decir, no había toda la gente, por ejemplo, que hace albercas, dicen, es que mi casa cuesta más porque tiene alberca. Tiene un valor comercial que probablemente si lo sabes vender, mercadológica o mercadotécnicamente, como le quieras llamar, si eres buen vendedor, te va a resultar, pero desde el punto de vista catastral, desde el punto de vista de su valor como tal, todo lo que se construye de manera subterránea no tiene ningún valor. Como no va a tener valor ningún añadido que no sea parte del inmueble o de la casa como tal. Y esto es muy interesante porque la gente, cuando va a vender sus casas, cuando las compra, piensan en el día que yo la venda, el día que yo la herede, es que esto va a costar 30 veces más. No es cierto, no necesariamente. Si bien los bienes raíces son una de las mejores opciones para invertir, por lo menos por encima de las bancarias y otro tipo, es decir, hay riesgo, toda inversión implica un riesgo, pero esta es una de las que menos riesgo implica. Eh, es verdad que tampoco va a costar lo que la gente cree. Y lo otro es que la gente, sobre todo hablábamos en el otro episodio, estábamos hablando de cómo con base en, pues, algunos en aspiraciones, con algunos, sobre todo con emociones, que esto le gusta a los de la mercadotecnia, la gente compra basada en sus emociones. Entonces, a los bienes raíces o a las casas, a los inmuebles, le dejan una cantidad emocional impresionante. Y yo conozco casos por eso de gente que tiene años tratando de vender una casa y no la venden porque no les dan lo que creen que vale. Es que era de mi abuelita, es que aquí mi mamá hizo tal cosa, es que para mí tiene un gran valor, no, ¿cómo va a ser? Pero es que su valor no es ese. Entonces la gente empieza como a alucinar un poco respecto al tema de las casas. Eso es la primera cosa que a mí me trae a colación. Y la otra es cómo el mercado inmobiliario, dependiendo hacia dónde va la idea de crecimiento, de urbanización de la ciudad, va haciendo que esto vaya tomando matices dramáticos si lo vemos a nivel poblacional, ya no a nivel de casa, de dónde voy a invertir. No vamos a hablar ahorita de dónde van a invertir o daremos algunos trazos nada más porque no somos expertos, pero de las cosas que yo he podido ver, me llama la atención el crecimiento de la ciudad, hacia dónde va, hacia dónde se está dirigiendo. Todo apunta que aquello que en los 80 se manifestó como el crecimiento hacia el norte, con colonias de Mérida, como Chuburná, como Montes de Amé, como City Center, se sigue prolongando extramuros al periférico de la ciudad. Pero no me queda claro cuáles son los patrones que hay para decidir estas políticas del espacio público. Ello, sumado a otra problemática que es en la que me gustaría también centrarme y que tiene que ver con la llamada y famosísima gentrificación, gentrification o como le quieran decir en el idioma que le quieran mencionar. ¿Qué es la gentrificación? A ver, hay muchas definiciones. Una de las que a mí me gustan es la elitización del espacio público, es decir, recuperar espacios que estaban perdidos, espacios públicos, por lo general son lugares que nadie habita o que habitan gente que no tiene capacidad económica para reconstruirlos, para darles vida, y llegan grandes empresarios, los reconstruyen, los reformulan. Caso de América Latina, pero no solamente de América Latina, esto viene también de Europa y de Estados Unidos y se construye, reconstruye o se le da una nueva vida, por ejemplo, en el caso de Mérida, el centro histórico al que nadie más que la gente que iba al mercado o gente que tenía que trabajar y atravesar, porque en Mérida todos los caminos llevan al centro, todos los que tenían que pasar por el centro veían. Entonces, grandes inversionistas compran casas que nadie va a comprar, que están a punto de derrumbarse, las reconstruyen, las reformulan, les dan un toque muy nice, muy bonito, con bonitos colores. Aparte, los extranjeros también han hecho lo suyo, han comprado, han remodelado, han hecho. Y esto tiene una parte que dices, bueno, está bien porque están reconstruyendo un centro que al gobierno o a las autoridades al parecer no les da para reconstruir o la legislación que se tenga sobre el piso no les deja meter mano, lo que sea. Pero lo que es un hecho es que se le da una nueva vida. ¿Cuál es el problema que trae esto?
que es el despojo, pero a la vez la expulsión paulatina de la gente que vive o habita estos lugares. ¿Por qué? Porque al comprar y remodelar y meter negocios y dejarlo muy trendy, dejarlo muy bonito, dejarle todo, las cosas se encarecen. O sea, es la compra y el rescate, entre comillas, de un espacio público que nadie daba un peso por él para levantarlo, hacer lo que se encarezca, que se vuelva de élite, que se vuelva un espacio de consumo, y esto hace que la vida sea imposible para la gente, incluso los mercados, caso de mercado del barrio de Santiago, por ejemplo, y otros lugares más. Entonces, esto ha hecho que el crecimiento hacia las afueras de la ciudad vaya aumentando. Yo no sé hasta qué punto realmente se está planeando en buscar una ciudad afuera del periférico, que ya luego hablaremos quizás de esto, porque es un tema aparte. El periférico de Mérida tiene unas particularidades culturales y de visión de la ciudad muy diferentes a otras partes del país. Pero me parece que esto es un problema. Yo sí lo vería como un problema que si no se sabe amarrar a tiempo, no sabemos hacia dónde nos pueda llevar. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo tenía pensado de hablar de ciertas cosillas que te voy a comentar, que a mí, empezando porque el tema de la vivienda en Mérida es un tema caliente en todos los sentidos. Yo he visto canales de, bueno, lo que hace este coreano blog, ¿no? Que Sí. se dedica a lo de las casas y todo eso. Y justamente conozco un canal de unos, pues aquí conocidos míos, que se dedicaban a hacer como cosas de viaje, de ciclismo y cosas así en su canal en YouTube, en Mérida, ¿no? Y Perdón, pues, nada más para que la gente tenga como el contexto. Este coreano blog es un chico que despegó, ya tenía su canal, pero despegó haciendo como reviews de grandes casas, casas de millonarios en todo el país. Y resultó que este era un canal a través del cual la gente lo veía y compraban estas casas de manera más eficaz. Bien, palabras cortas, ¿no? exactamente. Entonces te digo, estos conocidos tienen su canal en el que subían cosas como mucho de ciclismo, de ecoturismo, cosas así, que es vivir en Mérida siendo un yucateco y una colombiana y cosas así, ¿no? Y la verdad es que no tenían tantísimas vistas, pero ahí iban. Pero yo pienso que súper, pues, viendo qué onda, empezaron a hacer unos videos de comprar casas en Mérida. Comprar casas en Mérida en la zona norte, comprar casas en Mérida en la zona sur, comprar casas en Mérida en poniente, en oriente. Y estaba revisando sus números, justo por eso es que me fui al celular. Ay, no sé, no lo reconoce. Y por ejemplo, un video anterior a eso, que no tiene nada que ver con el tema de la vivienda, tiene 1,200 vistas. Pero el video, ese es el después de las casas, ¿no? Pero las de las casas tienen 17,000, 12,000, 39,000, 14,500 y el del norte de la ciudad tiene 89,000 vistas, comparado con el anterior, que era de visitar mercados, 972 vistas. O sea, a mí esto me habla de que hay muchísima gente interesada en comprar casas en Mérida, ¿no? O Sí, sea, totalmente, totalmente. Es una como locura. exacto, como un canal que hacía cosas que tenían 972 vistas, el video siguiente, solo por hablar de comprar casas en Mérida, llega a 90,000 vistas un video. O y sí que tiene que ver con todo lo que has dicho acerca de la vivienda, acerca de cómo se mueve, acerca de la gentrificación en sí misma, porque yo me pregunto, ¿a quién? Yo no he visto estos videos de comprar casas en Mérida, me tomaré la tarea de verlos para ver cómo y qué se dice y si quieres lo hablamos en otro podcast, pero sí me sorprende el hecho de que la vivienda es el tema, o sea, que cuando se piensa en Mérida se está pensando en vivienda, ya no se está, o sea, es Total, increíble que ya no buscas Mérida, o sea, pones Mérida y lo que te va a salir en búsquedas sugeridas va a ser vivienda. totalmente. Esto nos está hablando de un fenómeno importante que así como tú dices, que, o sea, como dices, y es un hecho que la inversión inmobiliaria es una de las más seguras, además pareciera ser que en Mérida es muy segura, ¿no? Porque tanto interés en comprar en la ciudad. Y esta compra, como tú bien dices, también tiene que ver con la gentrificación. Lo que ha pasado en el centro es un caso especial, ¿no? Porque sí, te digo, cuando en el podcast pasado lo dije y tiene que ver aquí de nuevo,
cuando a mí me decía, cuando yo decía que iba a ir al centro por alguna razón, era como, ¿qué haces en el centro? A inicios de la segunda década de los 2000, ¿no? En 2009, que yo llegué, era como, ¿por qué te gusta ir al centro? Porque yo venía de una ciudad en la que el centro, pues es el centro y todo se hace en el centro y el centro sigue vivo y es para la gente de la ciudad. Entonces, y paulatinamente me tocó ver esa revitalización del centro con bares, con restaurantes, con el uso del espacio público para... Restaurantes algunos de alta gama, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. La Trapto, todas estas. Todo Santa Lucía es de alta gama. Exacto. Y me tocó ver, ¿no? Cuando se pusieron el Gloria Jeans, que es una cadena de cafetería muy, muy nice, llegó a Santa Lucía. Su primer lugar donde estuvo ubicado fue Santa Lucía. Entonces, sí, sí, o sea, sí, sí fue sorprendente para mí, ¿no? De repente de ver que nadie quería ir al centro, a que ahora querían ir a ciertos bares al centro, a comer al centro, era como, ¿qué onda? Gente que yo sabía que vivía en el norte de la ciudad, lo mismo, de repente, jamás en su vida había ido al centro, ¿no? Compañeritos, sobre todo de la carrera de comunicación social, porque ahí es donde están como los más fresitas en la facultad donde yo estudié, ¿no? A O veces sea, en la antropología casi todos éramos rascuaches o casi pueblerinos, ¿no? Como yo o como otras chicas, que pues yo, aunque soy de Campeche, pues Campeche es como un pueblote, ¿no? Entonces, pero sí de repente ver a los chicos estos que eran así pochfresas o fresas completamente, que decidieron estudiar comunicación social en la UADY porque era la mejor en ese momento, de repente que se están yendo al centro, que se están yendo que a la Negrita, que a la mezcalería ellos mismos habían dicho que jamás en su vida habían pisado el centro, porque sus papás tenían auto, porque no tenían nada que hacer al centro y tú dices, ¿y ahora cuál es el interés de ir al centro, ¿no? sí, se volvió un lugar de élite y fue una Ujú, manera de atraer justamente a esta población de la ciudad. Yo nada más como anécdota les comento que yo por ahí del 2002, 2002, sí, 2003, yo estaba, 2003, 2004, de hecho, yo estaba dando clases en una escuela privada de bastante gente con bastante poder adquisitivo. Y en una ocasión, me avisan que no iba a haber clase, que se iba a suspender y me dicen, no, es que hoy toca la excursión de los muchachos. Estoy hablando de adolescentes de preparatoria, entre 15 y 18 años. Es que los vamos a llevar en excursión, les toca excursión. Perdón, maestro, pero pues se tiene que suspender la clase porque hay una excursión. Y yo les dije, bueno, ¿a dónde se van? Se van a Chichén, se van a Uxmal, a los sitios arqueológicos, se van a una hacienda. ¿A dónde se van? Y me dicen, no, nos vamos al centro. Y yo me quedé asombradísimo. Entonces, en ese momento no, pero días después, cuando pasé a la dirección a firmar algunos papeles, yo le pregunto a la directora, disculpe, ¿por qué los llevan de excursión? O sea, son dos mundos opuestos, eran dos mundos encontrados, o sea, así como la película Marte duele, o sea, ujú, no había, no había, o sea, yo era el Chacas ujú. y era Renata. No se ofendan por la Chaca, yo me estoy asumiendo y me asumo quienes me conocen como Chaca. No me lo asumo de postureo, ni para vacilar, yo me asumo Chaca. Pero y ya me dijo, pues es penoso, me dijo la directora, porque es increíble que estos muchachos, si no los llevas al centro, pueden llegar a los 30 años de edad. Y si no hay una razón de fuerza por la cual vayan al centro, estos muchachos no van al centro. Tienen 15, 16, 17, 18 y en su vida han pisado ni siquiera el Zócalo de la ciudad de Mérida o la Plaza Grande, como de verdad le decimos los yucatecos, nada más digo Zócalo para quienes nos escuchan de fuera, que entiendan a qué nos referimos. Es decir, no conocen ni la Catedral de Mérida. Y esto es asombroso, ¿no? Entonces, nada más para que tengan esta idea de cómo se van trazando las ciudades, cómo culturalmente se van construyendo estas ideas. No sé si en otros lugares también ocurra, pero en Mérida me queda clarísimo que esto es lo que pasa, ¿no? Y no es tanto que la gentrificación por sí misma mueva, pero sí está haciendo que este crecimiento hacia las afueras de la ciudad, hacia el norte de la ciudad, hacia los poblados, porque hay que decirlo, que esos crecimientos se están dando hacia los poblados. En la década de los 80, uno podía saber dónde se estaba dando el crecimiento urbano, porque eran casas que se ofertaban es decir, las casas que le daban a la gente que pedía, trabajadores que pedían sacar por crédito Infonavit por sus puntos, o de Fobiste, o de Liste, sí, de Liste, sus casas. Y entonces uno sabía que venía
el crecimiento inmobiliario, Francisco de Montejo, por ponerles un ejemplo. Y luego Nora Quintana. Y luego Juan Pablo. Pero todo esto era paulatino. Una vez que terminaban con uno, seguían con otro. Una vez que terminaban con este, seguían con otro. Y luego sabíamos que se iban a ir cuando ya se agotaban los créditos, luego se fueron a Cauquel y luego Santa Fe y luego Santa Fe Norte. El problema es que ahora uno abre las ofertas inmobiliarias y pareciera ser inagotables. O sea, solamente en Temozón hay como 30 desarrolladores urbanísticos con 30 fraccionamientos diferentes para proyectos de clase media, alta y alta. Y luego te vas hacia la parte de la carretera Progreso y hay otros 20 proyectos o 30 proyectos. Y luego te vas hacia Concal y hay, o sea, toda la parte que más o menos está como meridiando el norte, Cholul ni se diga desde hace tiempo, aunque ya se está agotando ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a mí me llamó la atención que yo dije, bueno, a lo mejor el costo de una casa en el centro es extremadamente caro, sí sube de precio, pero las casas que están vendiendo, que ya necesitan una metida de mano fuerte, las están prácticamente rematando. Algunas están en 300, otras en 400 y otras en 500 mil pesos, para que se hagan una idea. Claro, es una casa a la que le vas a tener que construir. Hay un programa, me informaron, del ayuntamiento, donde tú aplicas y te dan una ayuda para remodelar la fachada. Pero todo lo que está adentro que se puede estar cayendo, hay que decir que con Campeche hicieron la gentrificación hace mucho tiempo, con su programa de recuperación de fachadas, que en Mérida no se ha hecho, o no se ha hecho bien, o no se ha hecho completo, como lo quieran decir. Te va a llevar otra inversión. Quiere decir que tú a una casa de 500,000 pesos, tú le inviertes 200,000 pesos más y en ese momento, según tu gusto y según la remodelación que hagas, por supuesto, o sea, si le haces una decoración arquitectónica, bonita, colonial, va a pasar de costar entre 800,000 y 1,000,000 a costar 7, 4, 8 millones, según esté la casa, según el tamaño del terreno, según los metros cuadrados construidos. El problema, me decían, es que esas casas hoy en día cada vez se está resultando más difícil venderlas. Por eso es que la gente las utiliza para rentar. Pero el problema es que también vivir en el centro por esta gentrificación se está haciendo cada vez más difícil. Si bien los gringos hace 20 años empezaron a comprar, ahora los mismos gringos se están moviendo del centro porque ellos recordarán, quienes viven en Mérida, cómo los extranjeros hicieron una protesta muy fuerte y muy masiva que incomodó a los propios yucatecos en contra del ruido de los bares y antros. Por supuesto, porque si todo el centro lo estás volviendo en un lugar que concentre gente para consumir bares, cantinas, museos, festivales, por supuesto que estás acaparando todo. Hay que decir a quienes no conocen Mérida o quienes no sepan el dato, que el centro de Mérida es el segundo centro histórico más grande del país. Lo que pasa es que altísimo porcentaje de este centro está perdido arquitectónicamente. Pero el centro es enorme, o sea, solamente está por debajo del Distrito Federal. Y estamos hablando de algo realmente grande. O sea, es muy grande el centro. Lo que ocupa la colonia centro de Mérida es muy grande. Entonces, lugares, por ejemplo, como Chuburná, que en los 80s era como muy lejano, ahora se vuelve parte de algo que está céntrico, porque todo el crecimiento se está dando hacia allá. El tema es, me parece, qué tanto o cómo están manejando los costos en ese sentido. Y cuando uno abre en Internet, tanto en renta como en venta, y uno empieza a ver los costos, uno se da cuenta, incluso las rentas de Airbnb, uno se da cuenta que no existen parámetros reales como antes. Antes tú decías, bueno, estás en esta zona y tienes una casa con estas características. Las casas de esa zona con estas características te van a costar más o menos lo mismo. Hoy en día no se sabe. O sea, yo conozco gente que ha comprado casotas por 900,000 pesos en Chuburná y gente que en el barrio de al lado compra las casas con la misma característica en 2 millones de pesos. ¿De qué depende? No lo sé. Debe haber algo que indique de qué depende, pero no lo entiendo. O sea, como puede haber casas en el Campestre, que fue la gran colonia de la gente con más poder adquisitivo en la década de los 80 y que hoy prácticamente está rentada a locales o en la mayoría de los casos son casas abandonadas o que se están dando en venta o renta. Desde que veas que dice venta o renta es que esa casa no sale con nada. No sale ni rentada y no sale ni vendida. Y entonces me parece que esto está haciendo que el crecimiento inmobiliario sea algo, ahora sí me parece que yo no sé
qué plan haya a través de las autoridades para garantizar que no se dé a futuro una inflación inmobiliaria que todo apunta que para allá va. No sé cómo lo veas. Es que ni siquiera, Enrique, yo creo que en este punto está perdido. O sea, sinceramente no creo que haya un plan municipal ni estatal del crecimiento. Bueno, tendría que ser más el municipal del crecimiento de la ciudad. Me parece que no hay. Sinceramente, si a mí me preguntas, creo que no hay un plan. Creo que se está dejando crecer a la ciudad como sea. Te digo, a mí los análisis que en el 2010 habían era que la ciudad tenía cubierta para 20 años su necesidad de viviendas y en el 2010 se dejaba de construir. Hasta el 2030 no había por qué construir una sola casa más, un fraccionamiento más, Es un hecho que nada. es un hecho que le están apostando al inversor de fuera, ¿verdad? Tanto Sí, nacional como completamente, extranjero. completamente. Y esto también pone, o sea, y suena va a sonar a populismo y cosas así, es así, pero también el hecho que en general, aunque es barato, como hemos dicho, la vivienda en Yucatán, también hay que hablar que los sueldos de la gran mayoría de la población yucateca son de los más bajos del país. Sí. Y cada vez más es mucho más complicado para una persona promedio de Mérida hacerse de su casa. ¿Por qué? Porque se está apostando a construir, como tú bien dices, para gente de fuera. Y no es una cosa de regionalismo, sino una realidad como tal, ¿no? O sea, al final, las constructoras están apostando por el que viene a trabajar o porque el que viene a ciertas cosas del norte del país. Muchos, El objeto del deseo. sí, O sea, una es, casa, pensemos en esto, que es algo que yo he platicado contigo fuera de podcast muchas veces. Mucha gente, yo conocí hace años a otro español, van a decir, este con puro español se llega, pues, ¿qué quieren? Un español que no tiene nada que ver con lo que yo me dedico, de hecho se dedica a los bienes raíces. Él me dijo que cuando llegó una de las crisis más fuertes de España, él se dio cuenta muy hábilmente pues, que vendría un trancazo para España muy fuerte. Y él decidió vender el negocio que tenía en su pueblo, le consiguió una renta a sus padres y les dijo, por favor, crean en mí, yo voy a hacer un negocio en México y yo me voy a encargar de que ustedes recuperen un buen nivel de vida, pero tal como estamos necesito hacer esto. Y vendió, no sé si el papá tenía una carnicería, no sé, un negocio de pueblo. Y vendió el negocio y él con ese dinero vino a México, obviamente ya había estudiado, y él empezó a comprar casas. Voy a hacer el cuento corto, porque esto le llevó mucho tiempo desarrollar esta agudeza. Pero él se dio cuenta que de repente habían casas, por ejemplo, en Juan Pablo II, que es una colonia, digámoslo así, popular, por ponerle un término, que, o que no son tan costosas, pero que hay gente que va mejorando sus ingresos y que le va metiendo dinero y de repente le hace un segundo piso, le construye 2 cuartos, le hace una alberquita, en fin, compra la casa al lado. Había gente que compraba 2 casas y la remodelaba y decía. Y él empezó a ver que era determinante por una cuestión de clase social o de percepción de la clase social, de esto que hablábamos en el podcast pasado. Y él se dio cuenta que había mucha gente que en Mérida, por estar en Juan Pablo, una casa con las mismas características, por ejemplo, 4 recámaras, 4 baños con closet completos adentro de las habitaciones, con sala, con cocina, con comedor, con alberca, con terraza frontal, con terraza trasera, con pasillos, con todo esto, él se daba cuenta que la gente en Mérida no quería comprar ahí, que quedaba mucho trabajo, que la gente prefería comprar en el norte por todo lo que el prestigio implicaba, porque era, ¿cómo voy a vivir en Juan Pablo II? Y él decía, yo no entiendo, es que lo que debe valer es el tamaño de casa que te estoy vendiendo. Él se dio cuenta de que fuera de la península a la gente no le importaba la zona ni el lugar, sino lo que estaba pagando. Y para quienes no lo saben, por ponerles un ejemplo, alguien en el Distrito Federal jamás podría, con el dinero que se compra una casa aquí, la que sea que elija, comprarse, pero ni de chiste, una de similares características allá. No digamos la renta y la compra, bueno, pero no solo eso, también en Chiapas, también insisto, de la península, de Tabasco para arriba, no sé cómo está en Tabasco la oferta inmobiliaria. Pues claro,
para alguien que viene de fuera, tú le ofreces las casas que le ofreces, del tamaño de casa que les ofreces, por los precios que le estás ofreciendo, aunque a nosotros nos parezcan caros, busquen en internet cuánto cuestan las casas en otros lugares de la República y van a irse de espaldas. Esto tiene que ver con una serie de cosas horribles como es el abaratamiento casi de la mano de obra a dar pesitos porque se trae gente de los pueblos para que ellos sean los albañiles y ellos sean quienes los hacen. Tiene que ver con las concesiones y despojos de tierras que siguen existiendo, con cómo se apropian de terrenos que son de ejidatarios o cómo los ejidatarios, también hay que decirlo, venden porque les brilla el dinero y lo quieren vender y porque además son terrenos que no van a trabajar, que esto no tiene que ver con una serie de problemáticas internas de las localidades y no nada más de quien va y ofrece, sino también de quien está desesperado por vender. A mí una vez me preguntaron, bueno, ¿y qué quiere un ejidatario? Le digo, la mayoría vender al mejor postor, no todos, pero la mayoría. Y uno se va, por ejemplo, a Chablecal, se va uno a Concal y uno ve en la calle más letreros de se vende casa o se vende terreno, más letreros de se vende terreno, no casa, de se vende terreno, que letreros de se vende cochinita. Entonces, me parece que esto es lo que está ocurriendo, que hay una gran demanda desde fuera porque es como, y aparte las de alberca, ¿cómo se vuelve loca la gente con la alberca? Claro, porque nosotros tenemos el agua aquí cerca y nosotros crecimos siempre con amigos que tenían algún lugar donde remojarnos y para nosotros no es ninguna sorpresa ni es ninguna cosa, pero hay gente, sobre todo, insisto, conozco muchos casos de la Ciudad de México que llegan y lo primero que hacen es construir una alberca lo más grande que su dinero les pueda o su terreno les permita construir. Porque no lo tienen, porque es un objeto o cosa aspiracional desde el término de la mercadotecnia. Pero me queda clarísimo que eso está apostándole a un mercado de fuera. No nos extrañe que con el pasar del tiempo, aparte del caos que va a representar este crecimiento acelerado y poco ordenado, que ya lo está haciendo en la ciudad, en la misma ciudad, que si no hay un plan de este crecimiento y solo se está viendo, como suele suceder en todo el mundo, la parte económica, vamos a tener serios problemas de urbanismo. Esto no es nuevo, los especialistas lo han venido diciendo desde hace rato. Lo que pasa es que el problema se ha ido postergando porque pues es verdad que Mérida, ojo también, Mérida, si bien no tiene la cantidad, no tiene ni la cantidad de habitantes que los yucatecos imaginan, ni tampoco son tan poquitos como los de fuera creen que tienen. Es decir, Mérida es una ciudad un poco engañosa. Un amigo me decía, Mérida es mucho más grande de lo que uno percibe cuando llega. Mérida es una ciudad ancha, me decía. O sea, parece inabarcable, ¿no? Sí, el tema con Mérida es la extensión territorial. Y qué bueno que tocas ese tema, porque Mérida es una de las ciudades con más extensión territorial del país, justo porque ha crecido de manera horizontal y no vertical. Entonces, para recorrer de punta a punta por ciudad o por periférico, te puedes hacer hasta 50 kilómetros. Es un viaje cada que te mueves a ciertos lugares de la ciudad. Y no hablemos de lo conurbado, como lo de Concal, que ya no, o sea, todas esas residenciales de Concal ya no son del municipio de Mérida, son del municipio de Concal. Sin embargo, se consideran como Mérida porque o sea, es mucho más conurbado que Humán, por ejemplo, porque la gente de esa zona sale mucho más por la movilidad, por los autos. Humán también, ¿no? Claro, que la gente sale a trabajar y eso, pero la movilidad que implica los residenciales de Concal es una locura y por algo ves el tráfico de la salida de periférico, de la salida Motul, que es la que conecta con Concal, es un demonio, o sea, como la quedas ahí. a Mérida en horas, Uh-huh. ¿no? Sí, claro, Salida claro. principal es un infierno. Completamente. Y esto me parece que ya está teniendo implicaciones, al menos en la percepción de la población de Mérida. Yo ayer hablaba con unos amigos justo que viven en uno de esos residenciales de Concal y me decían, es que es increíble, pero o sea, el municipio está enfocado en brindarle los servicios y la infraestructura a la zona norte de Mérida. Y esto es un hecho, es una realidad. O sea, Mm. cuando hay repavimentación, cuando se hace un residencial fraccionamiento nuevo por esa zona, o sea, la dotación de servicios es lo más expedita posible. Mientras que cuando se hacen en ciertas zonas de la ciudad, sabemos la historia, ¿no? Lo que tarda en llegar los servicios, sabemos el tiempo que implica que se haga una repavimentación completa, como se ha hecho en el norte
en estos 12 últimos años Sí. es impresionante versus que yo sepa, por ejemplo, en Ciudad Cauquel jamás ha habido una repavimentación, jamás. Es un tapadero de baches. Y no quiero saber cómo será en el sur de la ciudad, ¿no? Entonces, sí me parece que ya en este momento se está presentando ese panorama, ¿no? Al final se van a priorizar ciertas zonas de la ciudad mucho más evidente si se sigue creciendo así, porque un municipio, no, por muy ancho que sea, por muchas entradas que tenga de impuestos y de recursos a través del Estado y la Federación, le va a ser imposible seguir brindando todos los servicios con la misma calidad si se sigue creciendo así. Y te digo que me parece que ya estamos ante una muestra, ¿no? O sea, y es evidente que se privilegia cierta zona. Y sí, aquí se utiliza la palabra privilegio porque también tiene que ver Sí, con que claro. es el lugar donde habitan los dirigentes de la ciudad. No, y Y hay una intención desde quien toma las decisiones de darle ese privilegio. Eso es privilegio. sí, O sea, sí, eso es completo. privilegio. No naces con eso, te lo Ujú. da quien gobierna. Y eso es muy cierto. No nos vayamos lejos. Cuando los últimos huracanes que tumbaron la luz y algunos servicios básicos en la ciudad, primero atendieron primer cuadro de la ciudad y después zona norte. Así fue, o sea, tal Sí. cual lo estás diciendo. O sea, los primeros en tener electricidad, obviamente son el centro, porque ahí pues está el centro de servicios, Ujú. pero luego fue la zona norte. O sea, no fue Sí, aquí parejo, hicieron su no fue una escala huelga. como, bueno, tenemos un plan y vamos a ir haciendo con círculos concéntricos, ¿no? Que nos vayan Ujú. llevando. No, 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 fue centro y norte. Van a decir Sí. a lo mejor quien nos escuche y si está metido en eso que no es cierto, pero bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se ve y la que se hace. Claro, no, aquí hubo una huelga. Lo que pasó que se tomaron la carretera, aquí se tomó la carretera a Mérida-Tetis porque no llevaban 7 días sin luz los de la herradura y decidieron ya tomar la carretera, que es rarísimo también que suceda en Yucatán. Pero ya estaba muy molesta la población y justo lo que se decía es eso. Al alcalde lleva días en las Américas, lleva días por ahí, no sé cómo se llama ese, las fincas, lleva días por allá y aquí ni siquiera se aparece, ¿no? O sea, fue un reclamo directo y muy, digamos, muy dirigido por las zonas. Y te digo que a mí me parece que se tienen que tomar cartas en el asunto por 3 puntos, ¿no? El primero, porque si no se regula, al final, la idea de un mercado que se autorregula, hay que entender que son tipos ideales y que siempre tiene que haber una intervención, aunque sea como gestor de procesos del Estado. Y eso tú lo has dicho Totalmente de muchas acuerdo. veces. Totalmente. Entonces, con la industria inmobiliaria ya hay ejemplos que si no se ponen regulaciones, se explota por completo. Y esto puede llegar a pasar. Dos, no va a haber vivienda para el yucateco de a pie, ¿no? O sea, un yucateco de pie al que se le paga un salario mínimo y que gasta un montón en transporte porque está mal planeado el transporte en Yucatán, se va a quedar sin poder acceder a casas, ¿no? O sea, eso es No un solo hecho eso, igual. tú tocabas un punto muy interesante y es que si bien las casas y la oferta inmobiliaria sigue siendo barata con respecto al resto del país, muy barata, por unos servicios y unas casas espectaculares Ujú. en tamaño y en arquitectura, lo que eso está haciendo es que las casas que son de interés social también se están encareciendo, Sí, obviamente. Entonces, casas que antes costaban 400,000, 500,000 a pagar a 15, 20 años o más, ahora ya están costando 800,000. sí, Cuando que completamente. hace 10 años una casa de estas, por ejemplo, de Santa Fe, de clase media alta, te costaban eso, 900,000 y pico. Bueno, ahora esas ya están como en los 2 millones o más y las casas de interés social ya están en 700,000, Pues 800. la que vivo, ¿no? Estamos hablando de que una persona que gana salario mínimo y que está juntando puntos y quiere comprar su casa, va a tener que pagar más por su casa. Claro, no. Aquí en el fraccionamiento, ajá, Yo sí. no sé cómo explicarlo, seguramente tú encuentras una mejor forma, pero si bien uno dice, bueno, sí, el otro sube su valor, pero lo que tú compras también sube su valor, sí, pero no. El problema está a la hora de venderlo, que cuando tú vendas, te van a poner en una situación de desleal o no desleal, sino de desventaja competitivamente hablando. Claro, Es por decir, supuesto. sí, estás comprando algo de más valor y la lógica dice que eso va a ser una inversión de mayor retorno, de mayor valor. El problema es que a la hora de vender y entrar al mercado, va a tener siempre ventaja la otra casa, la grandota, la que está en la zona nice, sobre ti.
Y la otra cosa de la que no se ha hablado, que el yucateco promedio no quiere vender su casa. O sea, y en general el mexicano compra su casa y es para toda la vida. Entonces, a mí como alguien que quiere tener su patrimonio, que entiende su casa como el patrimonio de su vida, ¿para qué madre me sirve que siga y siga y siga aumentando el costo de la vivienda si al final cuando yo quiero acceder a mi vivienda me va a costar un y el otro poder acceder a ella? Y Claro, el pero el descuento, tema es que siempre se piensa en los imprevistos de la vida, ¿no? Siempre se claro, piensa en ese sentido. Y entonces se sí. dejan los hijos. Pero lo que también nos demuestra lo que ocurre en Mérida es que el yucateco también tiene una idea, y digo yucateco porque yo esto, por ejemplo, en la Ciudad de México todo el mundo renta. Hay otras problemáticas, hay otros condicionamientos sociales, hay otras estructuras, hay otras cosas, pero otras condiciones, no condicionamientos, otras condiciones sociales. Pero en Mérida se sabe, en Yucatán, que el yucateco tiene que tener su casa. O sea, aquí nada de rentar. O sea, vayan ustedes a un lugar donde se rentan departamentos y van a darse cuenta que la mayoría de los que rentan son gente de fuera, o extranjeros o nacionales, pero de fuera, no son yucatecos. La Sí, mayoría, el 90 y pico por ciento de los que están en edificios donde se rentan apartamentos, van ustedes a ver que son no yucatecos. La mayoría del yucateco tiene esta idea de tener su casa o se le hereda la casa y se queda. ¿Qué es lo que pasa? Que como todos van teniendo sus casitas, van sacando sus casitas, la idea del padre de voy a dejar mi casa para mis hijos, cuando los padres mueren, la casa se queda y hay por eso van a ver quienes vengan de fuera, todos les llama la atención la cantidad de casas que hay en venta o en renta o abandonadas. Hay algunas que ni siquiera están en venta o renta. La cantidad de predios abandonados porque no da, no logra abarcar no hay un balance entre la oferta y la demanda. Es decir, la gente se queda con las casas de los padres, no la quieren remodelar, la quieren vender y sacar el dinero, quieren siempre todos ganarle una millonada a una casa que ni siquiera se meten a averiguar cuáles son los costos, cómo está evaluada, cuáles son los requerimientos, no saben nada, simplemente vuelvo a esto de la emocionalidad, creen que su casa vale un montón, porque además hace 20 años que la tienen y seguramente ya cuesta el 10 veces más de lo que lo compraron, y no es así, porque hay procesos de subida y bajada en el mercado, porque hay procesos de inflación, o sea, porque hay un montón de cosas detrás, y sin embargo la gente cree esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que van teniendo casas que no venden, que no venden, que no venden, que no venden, y que se van quedando y se van pudriendo hasta que se caen. O sea, esa es una realidad de las casas. Entonces, esa es la idea muchas veces de los yucatecos. Entonces, en general me parece que ahora sí la apuesta va no a un crecimiento ordenado, pero por lo menos a la venta y a inflar completamente de manera descarada la apuesta por inmobiliaria hacia la gente del exterior. No, para nadie es un engaño que, por ejemplo, incluso gente de la farándula o celebridades han venido. Se rumoraba que el youtuber Wherever Tomorrow había comprado casa o terreno aquí. Margarita, Magaña. Ah, la reina de la cumbia, sí. la reina de cumbia, ¿no? Sí, también Margarita Magaña, la actriz de Margarita Televisa. Magaña, Niurka Marcos, en fin, un montón de gente, celebridades que están viniendo a mirar. Ah, Lost en el Gabacho, esta señora influencer. Eh, en fin, que hay como esta idea de sí, bueno, hay algunos anuncios, véanlo también, ustedes ven y dice, ven a vivir a Mérida, la ciudad más tranquila del país, o sea, la ciudad más segura del país, no tranquila, más segura, también es tranquila, la ciudad más segura del país. Y es una realidad, o sea, vayámonos a los números y si por ciudad más tranquila nos referimos a la cantidad de gente que muere violentamente, vamos a ver que sí, que Mérida tiene números, sigue teniendo afortunadamente números muy bajos. Esperemos que así se mantenga, no sabemos, eso está fuera de nuestras manos y no sé si está del gobierno, pero o de qué argucias políticas esto se mantenga. Pero sí me queda claro que es esto, una oferta buscando atraer inversionistas de fuera y tratando de poblar fuera de las fronteras del periférico. Sí, completamente. Yo pienso exactamente lo mismo, pero sí, sí pienso que es un buen momento como para, no sé cómo, no sé quiénes tienen que hacerlo, pero para empezar a poner regulaciones, ¿no? Porque está cañón. Y también te voy a decir algo, muchos de los fraccionamientos pensados para clase media, media típica, media aspiracional, que así se llama la clasificación, perdónenme, pero así se llama, cada vez más van reduciendo el terreno,
el terreno construido. Y Sí. eso me sorprende. Por ejemplo, fui a ver unas casas por Los Héroes, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama este fraccionamiento residencial. Y ya tienen de frente construidos 6 metros, cuando normalmente tienen 7 u 8. La mía tiene creo que 8 de frente. Y la compramos bueno, la compró mi papá, no van a creer que yo. La compró en 2016 y me sorprendieron los precios de esas que fuimos a ver, bueno, que fui a ver, que están a partir de, la más barata creo que a partir de 800,000. Y dije, ¿qué onda? En 6 años está en el oriente cercano al norte, está justo frente a Los Héroes, está yendo hacia el norte, ¿no? De oriente a Todo norte. va para allá, todo va para allá. Uh-huh. Entonces sí me sorprendió el costo, ¿no? Dije, guay, están de 6 metros de frente, que eso una casa de un yucateco es raro, ¿no? O sea, una casa de 6 metros de frente, evidentemente no está pensada para un yucateco, está pensada para, yo creo que justo esa zona está pensada para chilangos. ¿Por qué? Porque es quien con 6 metros se siente súper cómodo, porque una casa de interés social en la Ciudad de México es de 4 de frente, o sea, 6 es un palacio. Pero No, yo... o sea, es un hecho que a nivel de venta de atractivo, todos se van de espaldas. Cuando ven los costos y el tamaño de la vivienda en Mérida, todo mundo se va de espaldas. Todo mundo, todo Sí, mundo. claro. No lo pueden creer, no lo pueden creer. Sí, Son no, no. tanquísimas, grandes. No, y cuando es una casa que no es de fraccionamiento, sino una casa que tú construyes peor, o sea, por ejemplo, yo que No. pasé de una casa de una colonia en Campeche a mi casa esta de fraccionamiento, sentí que era chica, ¿no? Pero cuando la han visto mis amigos, pues de fuera, es como está gigantesca tu casa, ¿tú qué haces en esta casa? Siempre lo recuerdo de esta chica caricaturista que cuando me trajo unas cosas me dijo, ¿vives tú sola en esta casota? Y yo, pues yo ni siquiera la siento grande, ¿no? Pero Sí, sí es son esa nuestros percepción. parámetros, son nuestros parámetros. De Ujú. hecho, un amigo me decía, pareciera ser que la gente está compitiendo, o sea, unas casas. O sea, y no digamos los casos de gente que conocemos que tienen mayores ingresos, que construyen Sí, casas que parecen haciendas. sí, 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 no, O hombre, sea, no, casas en la ciudad. O sea, no te hablo de pueblos, casas en la ciudad que parecen haciendas. O sea, que es brutal. Tú dices, bueno, unos techos como de 20 metros de alto. Digo, ¿y esto qué es? sí, no manches, no manches. Pero sí también eso tiene que ver con completamente aspiración. Yo, cuando entré a una de esas tipo de casas, tipo hacienda, dije, guay, pero sí noté ese aire porque por mi trabajo anterior entré a una hacienda, o sea, que es una hacienda particular, que es habitada y o sea, fue así, fue entrar a uno de esos mundos que tengo negado, pero que por azares del destino logré acceder, ¿no? Y fue a la bestia, así viven los ricos verdaderos de México, pensé. Y sí, justo porque es de estas famosas 10 familias de México, ¿no? O sea, es la casa de Sí, una de sí, esas sí, sí. 10 familias de México y es su casa de vacaciones, ¿no? Dije, Sí, a la totalmente. bestia, o sea, así viven. O sea, tienen 4 comedores, Sí, tienen yo, así sí me quedé sorprendida realmente. Fue como claro, esto, nunca lo había visto y supongo que nunca lo volveré a ver, ¿no? Pero sí fue claro. sorprendente, completamente. Sí, sí, sí. Ahora me está sonando a mí aquí es que yo no sé si tú lo oyes, pero hay un ruidazo de alguien que parece que vino con la venta del tianguis completo. No No es, lo escucho, no lo no, escucho. tendría yo que hacer pausa, pero no. Si no se escucha, no voy a hacer Qué pausa. bueno, no, A no, no, ver, no se no es escucha. decirle a la gente que está mal lo que están haciendo, ¿eh? Porque luego la gente siempre se Se autoadjudica siente. las cosas que se dicen como país. No es para nadie. Esto es una charla abierta sobre una temática que me parece que tiene sus pros, pero que creo que a futuro va a tener más contras si no se controla. Compren, o sea, ustedes inviertan, me parece muy acertado, siempre va a ser mejor, una casa, depende cómo se use y cómo se vea, puede ser algo que les reditúe. Eh, no me quiero meter en cuestiones de inversión y demás, porque tampoco soy ningún inversionista, pero sí, a ver, hagan lo que quieran, disfruten, tengan tú para reír te apagas, pero te estornudas y No logré silenciarlo contra. No, es broma, es broma. Algo tengo que decir porque estuvimos muy serios en este podcast y luego algunos que nos escuchan, que nos mandan audios de carcajadas, no van a tener su carcajada del día, ¿no? Parece ser como Exacto. que tenemos que darle nuestras dosis de carcajada, pero no es que lo propongamos, es que así sale. No manches, de haber sabido le poníamos ese título. Mi abuela come popó de perro. Al anterior. Hubiera sido un éxito.
Hubiera sido un éxito. Pero sí, a ver, la idea es ustedes compren, o sea, está bien, construyan, aprovechen, hagan sus casas grandes. Solo sí creo que a futuro hay que pensar en qué tipo de inversión se está haciendo y de qué manera, cuándo saber desprenderse y cuándo decir es el momento de vender. Porque otros países nos han dado la pauta, lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en, no nos vamos a meter a cuestiones de cómo la renta, el Estado, o sea, en esas cosas no nos vamos a meter porque son más complicadas. Podría dar, pero es muy técnico y muy complicado. Pero, por ejemplo, España tuvo una inflación inmobiliaria terrible. En París, el otro día veía una chica youtuber que decía, ay, llegué a París. Y era ridículo el espacio de pequeño donde se estaba hospedando. Era así como, créeme que en tu casa hay más espacio que ahí donde tú dices que es tu sueño estar. O sea, sí estaba en París, sí veía todo muy bonito, pero la casa donde se estaba quedando era, no puedo describirlo. O sea, yo creo que Minúscula. era de 4x4, pero ahí había cocina, pero ahí había baño, pero ahí había boiler, o sea, el boiler está encima de tu cabeza del inodoro y luego hay una, o sea, horrible, horrible. Y muchas cosas así son en estas ciudades. Y en Estados Unidos ocurrió, ya ha ocurrido en un montón de lugares, en mismo México en algún momento también sucedió. Y en fin, que estos fenómenos afectan y la gente, pues, no, que inviertan en eso, sí, que no estamos diciendo que no lo hagan, aprovechen, o sea, háganlo ahora que se puede. Nada más tengan en cuenta cuál es la visión con la cual lo están comprando, que no necesariamente va a terminar esto en ser la gran inversión que les están diciendo que va a ser. O sea, caso Así es. Tulum, que no sé si lo mencioné en un podcast, te lo dije a ti, no me acuerdo, que yo le piqué a un anuncio de estos automáticos, que hola, ¿en qué te puedo ayudar? Y puf, no supe en la que me metí, me empezaron a bombardear con un montón de, afortunadamente los ignoré y dejaron de mandarme videos de cómo Tulum va a subir, de cómo Tulum es la mejor inversión. Sí, en estos momentos, si tú compras un DEPA en Tulum, si tienes la capacidad económica para comprarlo, sí vas a hacer una inversión muy fuerte. A lo mejor en 3, 4 años tú puedes vender eso 5 veces por el precio que tiene y las rentas están altísimas porque es un lugar de élite. Tulum es un lugar, a veces desde aquí no lo vemos, pero Tulum es un lugar a la altura del lugar turístico más nice que ustedes se puedan imaginar, más codiciado del mundo. O sea, Tulum es casi el epicentro del postureo, de lo bonito, de lo nice, de lo costoso, del mame. Eso es Tulum. El problema es que nosotros sabemos que en toda la Riviera Maya hay un problema de violencia, un problema que no se ha dicho ni se ha hablado de la manera que quizás se debería hacer, sobre todo por parte de las autoridades. Pero en Tulum yo leía lo que decía en Instagram un fotógrafo, él decía, hay una parte muy elitista de Tulum, muy de mucho glamour, que es en la que yo me muevo, porque él era un fotógrafo de celebridades que iban a Tulum a fotografiarse. O sea, no nada más un fotógrafo de gente de dinero, no, 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 no. Un fotógrafo de celebridades del mundo que van a fotografiarse específicamente a tomarse fotos a Tulum, de boda, de cumpleaños, para mil cosas. Decía, pero también me toca ver y darme cuenta después de estar viviendo en Tulum que hay gente a la que matan todos los días. Todos los días hay un hecho de un asesinato. Entonces, esto es algo que la gente no está viendo. Y esta persona que me estaba mandando los folletos y los videos, e invierte, compra, que no sé qué, que mira, aquí te mando. En alguna de las interacciones yo le dije, sí, pero a mí cómo me garantizan que esa inversión tal cual está ahorita va a seguir. Yo sé que todo es un riesgo. O sea, usted no me puede asegurar a 20 años qué va a pasar en este país. Pero sí, sí, más o menos entiendo que Tulum tiene un riesgo por la violencia que se está desatando. Y se quedó callada, no me dijo nada, o sea, como que se hizo, como que la Virgen le hablaba y se hizo a un lado, pero a la semana siguiente salió la nota de que habían balaceado gente en las playas de Tulum. Es decir, ya no se mantenía secreto en la parte donde el turista no alcanza a ver la violencia, sino que ahora había habido un acto de violencia en plena zona turística, ¿no? de Tulum, es decir, en las playas de Tulum, que casi todas son privadas, frente a las públicas. Entonces, todo este tipo de cosas está detrás del asunto inmobiliario en la península de Yucatán, sobre todo en Mérida.
Y nada, me parece que es un fenómeno que va de la mano un poco con lo que tocamos en el podcast pasado y que tiene que ver más con pues con estas temáticas. Me parece que son importantes de tratar, que no solamente son de Mérida para que nos escuchan. Vean ustedes lo que está ocurriendo en sus ciudades. Bueno, Nueva York fue el primer ejemplo claro de la gentrificación, cuando el alcalde que se apellidaba Giuliani, demócrata, le pidieron, nuestro problema es que tenemos que acabar con la delincuencia en Nueva York. En la década de los 80 y los 90 te asaltaban en Nueva York todo el tiempo con cuchillos, con pistolas, era brutal la violencia en ciertos barrios. Bueno, básicamente lo que él hizo fue expulsar a la gente que no tenía recursos, no por asociar que la gente que no tiene recursos necesariamente es delincuente. Los datos demuestran que allí donde hay guetos, donde hay gente marginada, aumentan los casos de violencia. Y lo que él hizo fue encarecer Manhattan, metió bares, limpió la ciudad, unas cámaras de seguridad, le metió unas inversiones brutales, trajo inversionistas. Nueva York se convirtió en un lugar de hacer negocios de toda la vida, pero ahora más, se volvió un lugar de gente con proyectos, de gente importante, y lo que hizo fue subir los costos de manera estratosférica de la renta y la venta y la compra de bienes inmuebles, y en consecuencia encareció la ciudad al grado que la gente tuvo que irse. Es una manera, ¿cómo le llaman? De desalojo de baja intensidad, o sea, de manera no dicha, no llegan y le dicen a la gente, lárguense de aquí que no los queremos, pero encarecen todo y la gente termina yéndose. Y ese es uno de los ejemplos paradigmáticos. Luego está Barcelona, está otro, por ejemplo, otra señal de cómo están gentrificando las ciudades a nivel mundial son los famosos pinches andadores que tanto odio. Es decir, todas las ciudades a las que les meten andadores, ese es uno de los rasgos, no todo, pero uno de los rasgos que les van a indicar que eso está en proceso de gentrificación y por tanto en proceso de encarecimiento o de elitización. O sea, los famosos andadores. Por supuesto, sí, sí, En sí. Campeche no había, pero ya hay. Ya hay el de la 59, uno. Sí, pero atraviesa todo el centro histórico Una de... buena parte, sí, pero pues el centro ya ves que es chiquitito también. O sea, Sí, pero así va. En San Cristóbal de las Casas pasó lo mismo. O sea, sí, sí. empezaron a meter andadores, esta parte como de higienización de la ciudad, si cabe el término, de limpiar la ciudad. Bueno, en Campeche sí ha sido un poco evidente porque de repente hay los rondines contra ambulantes en el centro, ¿no? Que ha sido muy polémico porque, pues justamente uno de los rasgos que definen a la ciudad son los vendedores ambulantes, los pregoneros. Es muy famoso el nivel de del pregón en Campeche, ¿no? O sea, es algo que caracteriza a la ciudad, que siempre ha caracterizado a la ciudad y que además es como un símbolo, se convirtió en un símbolo de la ciudad, el tema del pregón y de la marchante y de la vendedora palanganera. Tienen sus monumentos en la ciudad. En la ciudad está el monumento al vendedor de pescado, a la palanganera de frutas. Entonces sí fue, al menos para la población campechana, sí fue fue algo muy molesto eso, ¿no? Y salieron a la defensa de las vendedoras de fruta en el centro y todo eso. Pero sí, ahí sí fue, o sea, sí ha sido como muy notorio, ¿no? Bueno, Que también el ese malecón se ha proceso. elitizado, ¿eh? Sí, el malecón, o sea, el hecho. Los restaurantes Ujú. hicieron a un lado a los pescadores, Sí, entra este problema, ¿no? De sí, cuánto general se está generando de recursos para trabajos y cuánto se está desplazando a otra cosa. exacto. Digo, la fortuna de la ciudad de Campeche es que su turismo sigue siendo muy bajo comparado con otros, ni siquiera de paso como el de Mérida, ¿no? Sí, la Mérida es de Es, paso. en Campeche es muy bajito el turismo. Y se ha intentado impulsar por todos lados, pero pues no ha funcionado. Y eso es una ventaja para la población en muchos Sí, sentidos, aunque se vea como desventaja por el tema del ingreso que da el turismo. sí. Es que Sí. yo creo que ese es el tema, ¿no? Que Ujú. hemos hablado en otro lugar, en otros podcasts. Sí, claro. Que Campeche tiene mar, pero no tiene playa. Y la gente confunde ambas cosas. La gente de fuera. Ujú. Ujú. En Campeche no hay como una playa que tú digas, mira, me da la playa, no como Progreso, por ejemplo, que es una ciudad más pequeña que Campeche, Sí, pero Progreso tiene playa. sí. En cambio, Campeche no, o sea, tiene un mar que tiene los mejores atardeceres del mundo, que es muy bonito y muy pintoresco el malecón, pero que No te bañas allá. te bañas allá, o sea, Mm, no tiene playa. sí. Aparte, las aguas son muy bajas y muy calientes y muy
muy de esa zona del Golfo, ¿no? Sí, claro. Pero, Es- pero sí, 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 como tú dices, es un proceso, o sea, hay que observar la ciudad donde vivimos para saber en qué va, porque me parece que esto es un hay que proceso. observarlo un poco. Además, no lo quise decir tal cual, pero esa es otra de las grandes cosas a través de las cuales se hace democracia, no votando nada más. La democracia no empieza y termina alrededor de una urna. La democracia está también en saber cada día aprender a hacer ciudadanía, y una manera de ser mejor ciudadano es informarse. Y me parece que esto es algo que tiene que estar en la conversación porque sí llama la atención, sobre todo, insisto, para el caso de Mérida, cómo está creciendo de forma ya increíble. Entiendo que esto va, insisto, para gente que viene de fuera. Bienvenidos, yo no tengo ningún problema al respecto, pero sí creo que a nivel de planeación debe haber algo. Debe haber algo porque si no esto se va a salir de las manos, se va a salir de control. No sé si ha pasado en otros lugares de esa manera. Sí, lo del encarecimiento de las ciudades y la gentrificación en Europa es un tema que se viene hablando desde hace décadas, no incluso, sobre todo en papers, en journals, artículos científicos de ciencias sociales, de urbanismo, de arquitectura. Y nada, me parece que es todo un tema a abundar más, pero bueno, yo si no tienes nada más que agregar, hasta ahí lo dejaría. Compren lo que quieran, aprovechen los que quieran, compren sus casas, porque pasamos de ser muy críticos luego a ser como promotores residenciales, ¿no? O sea, como Exacto, así. compra tu casa, yo te digo dónde, o sea, yo tengo el secreto de dónde está la mejor inversión para hacer. No, nada más es eso, ¿no? Yo hasta ahí lo dejaría, no sé si tienes algo más. Nada más. Que se Nada más, suscriban, que compartan, nada más. que le den like. Compartan, que le den like si es por YouTube. Si no, muchas gracias a toda la gente que nos escucha por Spotify, por iPodcast. Que yo no sé quiénes son los 50 y tantos suscritos a nuestro canal de podcast de Spotify, pero gracias porque hay 50 y tantos que no sé quiénes son, cómo son. En YouTube al menos nos avisa, tal persona se suscribió y si tiene canal puedes verlo. Pero ahora sí que en Spotify son desconocidos, pero gracias por No estar allí. desconocidos, pero conocidos y agradecidos con que se vayan sumando Claro, al podcast y que nos escuchen, que tengan la paciencia de escucharnos. Esperamos darles un entretenimiento o en su defecto un buen ruido de fondo para cuando estén lavando los exacto, para lavar platos los o trastes atendiendo a la familia o haciendo lo que sea que estén haciendo. A o lo mejor manejando, lo que sea. manejando el carro. A mí me encanta escuchar podcast manejando el carro y bañándome. Cuando me baño, pongo mis podcasts, fila de podcasts, ¿no? Que ahora, a ver, nada más antes de cortar, yo soy partidario. Un podcast, ya lo hemos dicho, es una charla a través de un medio digital larga para mí. Para mí eso es bueno. Hay gente que tiene podcast de 15 minutos, de 10 minutos, no pasa nada, está bien. Pero en general el podcast, la idea es tener estas charlas como grandes, como largas, como dar una charla tal cual, ¿no? Pero yo cada vez veo podcasts que están pegándole a las 3 horas por los que se quejan de nosotros. Hay podcasts que están en las 3 horas, las 2 horas con 40, 2 horas. Ya la hora se está quedando corta como medida de podcast, ¿no? Y también la forma de consumir los podcasts, pues es eso. Cuando tienes tiempo, difícilmente alguien se va a sentar exclusivamente a dedicarte 3 horas para escucharte de un No, tipo. no, no, no. Eso no va a pasar. O sea, no lo haces tú, no lo hago yo, no lo hacen los que conozco, pero es la forma y el formato de los podcasts. Y bueno, este está hecho en formato de podcast. No hacemos retos, Exactamente. no hacemos retos de nada de eso. Pues nada, yo hasta aquí lo dejaría, Úrsula. Que tengan Nos todo el vemos. mejor de los días, tardes, noches, a la hora que sea que lo estén escuchando. Y nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego. Chau.